feminista en Belgrado. Yo, ¿cómo me presentaría a la gente de Bolivia? Es una activista de base, trabajo con las mujeres de base en todos los Balcanes y en primer lugar trabajo con las comunidades de víctimas de crímenes cometidos en los años 90 y para mí es una gran satisfacción, bueno, por trabajando sobre el feminismo, sobre el poder, sobre talleres. Es una cosa que me ha hecho enriquecer mi conocimiento feminista, además de trabajar por la justicia de transición con ellas. Porque, bueno, eso, para ellas los feministas que no son elitistas, las feministas de grandes ciudades que salen como vosotras, lo que hacéis es una solidaridad, o sea, que va de una dirección a la otra. Y bueno, sí, yo soy de también me podría presentar, lamentablemente soy de un país que era una vez socialista, que ese país fue destruido por el afán de los nacionalistas, populistas y la gente que lo destrozó para continuar con su riqueza y legalizando el pillaje de guerra, etcétera. Son muchos años de lucha que llevas, 20 quizás o más. No, más. Mujeres de Negro existe 26 años, pero 26 años, bueno, Mujeres que Negro también. 26 años, muy bien. Entonces, somos veterana. Después de estos 26 años de lucha, ¿te sientes cansada? ¿Qué representan 26 años de lucha en tus espaldas? Bueno, sí, debe ser que esto compartes tú también y muchos. Teniendo visto solo el panorama global, no solamente cansada, más que cansada, desesperada, o sea, con mucha impotencia, pero yo no, a pesar de ello, trabajando de base, trabajando con la gente que quiere dar su aporte al cambio, a una transformación, entonces no estoy cansada, menos donde estoy cansada trabajando con la gente de base, a pesar de enormes problemas que tienen, pero sí, muchas veces muy desesperada por lo que está pasando en Europa, por las guerras en todo el mundo y por la miseria, pero no quiero solo trabajar, no quiero solo reaccionar frente a ellos, sino crear cosas como vosotros que estáis haciendo, o sea, y sí, que nos inspiráis y pese a que no sabemos mucho, no nos comunicamos como quisiéramos, pero hemos publicado muchos de los artículos vuestros y bueno, también lamentablemente, próxima vez cuando vengan tenéis que prometerme de venir a los Balcanes, o sea, bien, porque supongo que voy a trabajar con las comunidades de base, con las víctimas de crímenes cometidos por los serbios. Yo vengo de la parte serbia, entonces es una experiencia para mí extraordinaria, o sea, y una de muy importante. Yo recorro un poco Europa, me quedo ahí en los Balcanes y ver qué trayectoria podemos hacer. Estasa, ¿cómo definirías Mujeres de Negro? Porque es un movimiento que ha generado mucha expectativa, mucha esperanza en muchas mujeres, ha generado también colectivos de apoyo en diferentes países de Europa, pero ¿cuál es la nata? ¿Cuál es la cosa principal de Mujeres de Negro para ti? Yo no puedo decir ahora ya, o sea, yo puedo decir de Mujeres de Negro del lugar donde yo vivo y Mujeres de Negro de los Balcanes, o sea, de Serbia, en ese sentido que no solamente reúne las mujeres de Serbia, sino de toda la región balcánica. Y es verdad que durante 10 años que hemos organizado allá los encuentros internacionales de Mujeres de Negro, hemos ido construyendo un perfil político, feminista, antimilitarista, de mujeres saltando las barreras étnicas, todo tipo de obstáculos, pero viendo que Europa es un continente basado en el racismo cultural,
en la exclusión étnica, lo que se llama la cultura de Estado-Nación o State Building, State Nation. ¿Sí? Yo tengo que hablar más bien de las mujeres de negro de los Balcanes, o sea, mujeres de negro de Serbia, porque creo que hoy en día lo que está pasando en Europa es mujer de negro activista sobreentiende una ética política muy, muy clara. ¿Cuál es esa ¿Cuál es ética política? Es muy clara, o sea, por eso hemos insistido tanto hablando de nuestro trabajo con las mujeres de base, con las comunidades de víctimas cometidos por los serbios. O sea, en nuestro caso, no en nuestro nombre, no significa solidarizarme con el movimiento de Chiapas, solamente con el movimiento, o sea, en muchas partes del mundo, sino denunciar el imperialismo y digamos, la política de crimen del lugar donde yo vivo. O sea, eso me parece que es, para mí parece sencillo, pero eso nos ha... significa también, o sea, crear nuevas formas de solidaridad con las gente de otra parte, con los que están calificados como enemigos, que son en este caso, por ejemplo, la gente de Bosnia, de Croacia, etcétera, etcétera. Bueno, saltar las barreras, saltar los muros y hablar en propio, a título personal, y no tener nada que ver con la patria, Estado, nación, etnia, absolutamente nada. O sea, y que reconocer que esos crímenes que se han cometido, no importa si yo estuve luchando, que es en este caso es cierto, y mujeres de negro contra este régimen, yo sé que las mujeres de otro lado, por ejemplo, de las comunidades que han sufrido el genocidio cometido por los serbios, les es muy difícil entenderlo, y entonces es un trabajo paciente, coherente, primero eso, pero luego pues no en nuestro nombre, es contra todo olvido olvido de los crímenes, primero cometidos por los nuestros, pero todos los crímenes, y contra el negacionismo de los crímenes, y también significa no nos dejemos engañar por los nuestros. O sea, yo no quiero creer a ningún héroe de la patria, a ningún padre de la nación, a ningún cura de la iglesia, y absolutamente ninguna autoridad. Eso significa que, o sea, hemos optado por estar fuera del consenso étnico, nacional, estatal y todo tipo de... puede ser que las mujeres de otro lado, de las comunidades minoritarias, estén al lado de este consenso, pero eso es también una opción, y eso no impide a que hagamos este tipo de lazos, etc. Yo no puedo decir para las mujeres de negro de otras partes, creo que hay que revisar muchas cosas. Yo puedo hablar de los Balcanes. Eso es lo que me porque preocupa. a mí, por ejemplo, no en ningún momento durante la guerra no se pudo cuestionar amistad con las feministas de Croacia, de otra parte, siempre se ha hablado, nos han impuesto físico, ¿no? O sea, impedimentos y estorbos físicos, no ha habido 5 años de comunicación telefónica, todas las carreteras cerradas, etcétera, etcétera, y nunca hemos cesado de comunicarnos. Sí. No, ¿por qué me pregunto también? Porque si bien con Mujeres de Negro nace con mucha fuerza y muchas mujeres de otros estados europeos quieren tomar esto, parece que no han terminado de entender bien el sentido más profundo de Mujeres de Negro. Yo creo que no, eso es simplemente porque por muchos, o sea, yo pienso que las mujeres de negro de diferentes países o menos de Europa tienen que replantear y discutir. O pueden ser grupos de apoyo. Grupos de apoyo como han surgido las mujeres de Medio Oriente, me refiero a Israel y Palestina, son mujeres de la ex Yugoslavia, pero si no tienen una actuación muy clara, definida, frente al racismo cultural, al neocolonialismo, a la exportación de armas, a la tragedia de refugiados, muy clara, o sea, bueno, sino, y organizada, y pensamiento y acción, yo creo que pero es un problema, sentido, o sea, es un problema. Mujeres de Negro ha sido un movimiento, es un movimiento muy visionario, ¿no? Es un movimiento que pone el tema en un lugar donde muchos feminismos no tuvieron la capacidad de ver el problema. Y ahí yo creo que ustedes son un poco solitarias. Somos poco solidarias. No, solitarias, de soledad. Ajá, bueno, pero las que rompimos el consenso nacional, estatal,
que pagar este precio no es ninguna cosa grande. Uno se decide por esa solidaridad, o sea, por crear otro tipo de solidaridad o solitario. Sí, sí, pero eso está calculado, como decir, por lo menos en nuestro caso está calculado. O sea, yo pienso que mujeres de negro, o sea, en los países europeos, bueno, si los Balcanes son Europa, bien, no, yo no sé. Están en el proceso de integración, inclusive Serbia, pero bueno, tienen que revisar también la política europea. La política europea, porque no es solamente el imperialismo lo que pasa en Medio Oriente, no es solo imperialismo. Yo no puedo denunciar imperialismo norteamericano si no denuncio imperialismo serbio o imperialismo croata o qué sé yo, o sea, con mi amiga de Croacia, o sea, ¿qué significa imperialismo serbio-croata? Que quieren destruir Bosnia, que Bosnia no exista, o sea, por ejemplo, bueno, etcétera, etcétera. O sea, yo para poder decir como mujer yo no tengo patria, todo el planeta es mi patria, yo tengo que ver, o sea, también, como dice Adrián Rich, yo tengo que ver desde qué punto político, moral, emocional me dirijo a la gente. O sea, si yo me dirijo de Estados Unidos y de Nueva York, del lugar donde vive el monstruo, diferentes tipos de monstruo, porque hay muchos tipos de monstruos, ¿sí? Entonces, no puedo decir que para una afgana todo el mundo, todo el planeta todo el planeta es mi patria, pues no es verdad. Yo, cuando tengamos mismas posibilidades, porque yo trabajo con las refugiadas afganas, con las de Siria, pero especialmente afganas y de Medio Oriente, no, ellas no estamos en pie de igualdad. O sea, cuando ellas tienen libertad de movimiento, entonces podemos decir que todo el mundo, Virginia Woolf nunca lo ha dicho por el siglo de los siglos, puede decir que se puede decir, no tengo nada que ver con la Unión Europea, a mí que me interesa que tú no tienes nada que ver con la Unión Europea, en tu nombre están haciendo, pero claro, con tu dinero, con tu nombre, etcétera, etcétera. Bueno, hay imperialismo en América Latina, supongo, pero ahora si vamos a jerarquizar los imperialismo es otra cosa, o sea, en nombre del pueblo oprimido, o sea, se cometen crímenes, etcétera, etcétera. Yo creo que, tal como nosotros pensamos que esta filosofía política de mujeres de negro tiene que ser seriamente discutida, y pienso que eso es el espacio que no se ha creado después de que se organizó 10 encuentros en los Balcanes. Yo veo viajando por Europa algunas cosas que las mujeres europeas, no mujeres de negro, sino en general, tienen que atender mucho más las voces de la gente que no está en esta Europa occidental. A propósito de la consigna tan importante de ustedes, no en mi nombre. Esa consigna fue muchas veces adulterada y utilizada por todo tipo de luchas. Pero eso es de antes, eso no es nuestra. Yo creo que eso fueron muchos años. Eso fue de los 68, no es ninguna cosa, o sea, no es una cosa nueva. Eso también, no es algo, no es yo siempre lo he asociado con mujeres de negro. Sí, ya sé, pero porque tal vez, bueno, sí, yo qué sé. Bueno, el color negro también está adulterado y está utilizado. O sea, depende qué contenido le damos. Por ejemplo, si en el contexto serbio, lo más que les molestaba a toda esa gente, que te ocupas de arte y sabemos que trabajamos con el colectivo de arte, lo más que les molesta es que le hemos robado el espacio. Hemos ocupado el espacio que le corresponde a los padres de la nación, a los representantes de las etnias, de la patria, y entonces les hemos ocupado con los símbolos que ellos pretenden que sean solo de ellos, que es el color negro. Pero el contenido es total y el mensaje es opuesto, porque nosotros decidimos por quién manifestamos el dolor, no solamente por los nuestros, y entonces eso es lo que más le indigna. O sea, que esa opción de ética, de cuidado y de responsabilidad no va solo con los nuestros, porque esto es muy patriarcal, porque es una cosa nueva de tener cuidado de los suyos, eso no es nada. Pero yo sí tengo cuidado de la parte que ha sido lastimada, asesinada, humillada por los famosos míos, que no son míos, pero lo que lo han hecho es un hecho consumado, y entonces es al revés. Por ejemplo, última sentencia que nos has hecho,
de un hombre gran patriota que a la vez es del Ministerio del Interior, portavoz del Ministerio del Interior y además un héroe de la patria que ha luchado en el frente, y lo liberaron en el frente ruso de Ucrania, nos ha hecho amenazas de muerte, etcétera, etcétera. Hubo muchos problemas y entonces ahora, hace poco lo han liberado, dicen que este hombre ha tenido derecho de libertad de expresión ante actitud de una gente, de un colectivo de mujeres que manifiestan, que tienen posiciones antipatrióticas, por lo tanto un hombre patriótico tiene el derecho de expresar sus sentimientos patrióticos y él no tiene ninguna, él es libre de todo cargo. O sea, y ese tipo de sentencias continuamente tenemos, o sea, entonces las mujeres que, bueno, eso es lo nuestro es mucho más importante, somos desleales a los padres de la nación, a todos los que aman, a la iglesia. A propósito de esas deslealtades y de estas traiciones fundantes de la lucha de ustedes. Como una opción política, sí. ¿Qué piensas del nacionalismo catalán? ¿Del independentismo catalán? Ahora que estamos charlando tú y yo justamente en Cataluña. Yo puedo ser hipócrita, pero yo de verdad no conozco tanto, estoy escuchando voces, quiero escuchar voces muy diferentes, o sea, lo que a mí me, digamos, preocupa es que Europa se está convirtiendo en una típica, hasta el Estado-nación, un estado de exclusión étnica. Yo sé que he pasado en los Balcanes con este tipo de estados, aún teniendo la constitución de Yugoslavia socialista, se tenía el derecho a la autodeterminación, incluida la separación, o sea, por lo tanto, muy poca analogía se puede hacer, pero como trabajamos con las personas que son víctimas de estos estados de exclusión, de los estados de exclusión étnica que se han dado después de la caída del muro, yo puedo hablar de la experiencia de los Balcanes que ha ocurrido. Por ejemplo, hoy en día trabajamos con mujeres en Eslovenia, de la primera independencia, república, estado independiente tras la desintegración de Yugoslavia, y ahí yo sinceramente desde verdad no sabía cuánta gente ha sido expulsada, excluida, borrada de todos los registros civiles por no ser eslovena, por ejemplo, y nosotros trabajamos dentro de nuestro Tribunal de Mujeres, y esta experiencia de práctica de justicia desde enfoque feminista, trabajamos con ellas. O sea, yo pienso que una lección, pienso que se puede sacar una de las lecciones, puesto que luchamos contra la impunidad, que la historia de crímenes de la Guerra Civil Española es uno de los asuntos pendientes que tiene que el futuro, que el proyecto de transición que se ha creado sin justicia y sin revolver el pasado y sin reexaminar y sin hablar de los crímenes, en este caso cometidos por un régimen fascista, es muy difícil construir un pasado. Eso es un tema que conozco muy bien. O sea, el hecho de que la memoria histórica en este país ha fallado, o sea, o no se ha hecho, es muy frustrante. Es muy frustrante, y yo creo que esto podría ser un momento, no solo para Cataluña, sino para todo el Estado, para todo el Estado español, de trabajar, ocuparse seriamente de este problema de memoria histórica, porque esto nunca se va a calmar. Estamos escuchando a Stasa, que es fundadora del movimiento Mujeres de Negro. Tenemos lamentablemente tan poco tiempo entre tu agenda y la mía, pero yo quisiera hacerte esta pregunta. Te hablo desde Latinoamérica, donde se cuestiona un nacionalismo malo como el nacionalismo del Estado-nación, y se reivindica un nacionalismo bueno como el nacionalismo étnico o los nacionalismos étnicos de los diferentes pueblos indígenas. Me gustaría en ese contexto, si todo el cuestionamiento del nacionalismo, ¿cómo lo aplicas tú en cuanto al nacionalismo como Estado-nación versus nacionalismos étnicos? Yo no sé, esto el derecho a la autodeterminación, yo creo que casi no tiene nada que ver con el Estado-nación. O sea, debería ser que sobreentiende usted que el derecho a la autodeterminación de una nación, si no incluye mayor grado de derechos para la mujer, mayor grado de inclusión de otros y diferentes, por ejemplo, mayor grado de inclusión cultural, etcétera, o sea, esto es un estado de exclusión étnica, es un estado de nación. Ahora,
Yo pienso que, o sea, ¿qué es más importante? ¿Qué tipo de soberanía es lo más importante? Por ejemplo, nosotros hemos apoyado la independencia del Estado de Kosovo, como sabéis, de la minoría, de un pueblo oprimido, un pueblo minoritario en los Balcanes. ¿Por qué? Porque han sufrido tanta violencia por parte del régimen serbio, pero por otra parte hemos hablado mucho que no tenemos ninguna ilusión y lo que se ha confirmado que ese Estado le iba a llevar a un mayor grado de libertades cívicas y derechos humanos y muchas prácticas extremadamente negativas para la mujer. Por ejemplo, una de esas prácticas es que en esa comunidad, por ejemplo, en el Estado, las mujeres que han sido violadas durante los años de guerra no se atreven ni siquiera a hablar de ese crimen porque eso es ofendiendo la honra de los hombres. O sea, eso es que significa que el cuerpo de la mujer es no solamente el botín de guerra, sino es una cosa, o sea, vemos entre los hombres de dos estados contrastados. O sea, hay que estar con mucha, o sea, hay que, en Europa, yo no sé, en América Latina, creo que América Latina tiene una ventaja de ser un continente, una patria grande latinoamericana, pero en Europa, lamentablemente, Estado-nación está basado y se está fundamentado en la exclusión étnica, en la hegemonía y predominio de unos que hablan de los que hablan en nación, en nombre de toda la nación. Bueno, por ejemplo, y eso es también, eso nos como feministas nos hace pensar que el feminismo no es, el matriarcado no es una sola cosa de género, sino también de los que hablan en nombre de del Estado, de la nación, etcétera, etcétera. O sea, bueno, yo como feminista, yo puedo para aclarar eso, mis amigas albanesas sí que están totalmente dentro de este consenso del Estado-nación, pero eso no nos ha impedido colaborar y yo, gracias a esa amistad muy larga de décadas, puedo decirle, bueno, vuestro Estado-nación tiene muchos defectos. Bueno, te diré que yo vengo de un Estado plurinacional, yo vengo de un Estado plurinacional que también tiene muchos defectos. O sea, la plurinacionalidad del Estado tampoco resuelve los problemas del Estado-nación. Sí. Tampoco resuelve el problema, sí. Y depende cómo es cómo lo ve como una cosa folclórica, etcétera, etcétera. Yo, gracias a esa, digamos, también esos principios éticos que hemos desarrollado, se ha creado un espacio de confianza de que yo no tengo por qué temer a mis amigas cuando vaya a Kosovo albanesa de decirle, pues ahora vuestro Estado-nación, vuestro Estado étnico está cometiendo muchos errores, incluidos los crímenes, y no es verdad que es tan inocente a lo que también a lo que pasaba en los años 90, etcétera, etcétera. Bueno, y eso es también, ahora, eso es gracias a que, bueno, quiero decir que en este país ahora tienen que mujeres de este país, no sé, son mujeres de negro, tienen que atender voces unas de otras. Ahora entraremos a la última pregunta, que tiene que ver con este momento tan duro. En Palestina, las relaciones se han vuelto de mayor crueldad, de menor esperanza. Sí. En Europa está pasando lo mismo. En América Latina está pasando lo mismo. ¿Qué pasa? Tenemos que pensar que las luchas desarrolladas en 20, en 25 años, hoy están en punto cero. ¿Cuál es la utopía? ¿Por dónde salir adelante ahora? Tú lo que estás haciendo es revisar tus posturas, generar nuevas posturas o continuar con las mismas bases. ¿Cómo estás trabajando? Generar nuevas prácticas de acuerdo a los principios éticos que tenemos y la filosofía política que tenemos, generar nuevas prácticas, o sea, pensar que hay nuevos actores en la historia, totalmente nuevos actores en la historia y nuevas actoras en la historia. Yo, por ejemplo, una de las experiencias es que se ha creado este tribunal de mujeres que hemos creado en los Balcanes, es demostrado que lo que más humilla a las víctimas, a las mujeres sobrevivientes, es ser reducidas al victimismo. Por eso es humillante, es muy paternalista, etcétera, etcétera. Y luego, ¿cómo hacer la solidaridad entre diferentes actores o gente que ha sufrido injusticia? Nos interesa comunidades de víctimas, de trabajar ahora con los refugiados de guerra del Medio Oriente. O sea, yo creo que hay un nuevo
actor en este proletariado nómada que está viniendo del Medio Oriente. Yo en los últimos 2 años he trabajado, 1 millón de personas ha pasado por los Balcanes, por la ruta balcánica, claro. Y yo aprendo muchísimo. Como he aprendido también de la política geoestratégica, de las mujeres que han sufrido en propia piel masacres y genocidio, también de ellos aprendo dónde va la maquinaria militarista global, con qué se nutre este planeta y, dónde, o sea, y cómo cómo se están generando las guerras, dónde va el colonialismo, y Europa tiene que darse, por eso tiene que darse cuenta. Solo, ya es sé, un momento de solo resistir. Crear también. No, resistir. Ajá, bueno. Queda poco, eso es deprimente, queda poco espacio para crear. Y ahora, para terminar, hace 20 años hemos lanzado ese lema, en vez de desesperación, una rebelión creativa, sin artistas y hombres y mujeres, y sin colectivos de arte, yo no puedo imaginar lo que hago. Y les agradezco muchísimo, por eso me inspiro tanto, cada vez poco, mucho menos de lo que quisiera, pero la gente de arte, poesía y generar arte, yo creo que es uno de los recursos para mí y los más importantes, y junto con un río muy grande que está a mi lado, que es Danubio. Estasa, es un honor escucharte, muchas gracias. Un saludo para Radio Deseo. Sigáis, Radio Deseo. Bueno. Radio Deseo. Bueno, no sé, ahora se me ocurre el pensamiento de Emma Goldman. ¿A qué sirve la revolución si no puedo bailar y si no puedo, ser feliz? Bueno. ¿Cómo es tu nombre? Stasha Zajovic.